grande experiencia de mi vida es el haber tenido el privilegio o la oportunidad de, fíjese, escuchar a Dios. Esa fue una de sus respuestas. Y vea usted la otra respuesta. Dice ante la interrogante, ¿cuál es la peor experiencia que usted ha tenido en su vida? Y él dijo, la peor experiencia que yo he tenido de mi vida ha sido Alberto Motesi. Dijo. Imagínense ustedes, dice, he tenido que luchar mucho conmigo mismo. Entonces ahí está como reflejado aspectos a lo mejor bien importantes en la vida de las personas. Mire, las personas podrán vivir muchas y variadas experiencias en la vida, pero una de las experiencias que marca muy profundamente la vida de las personas son aquellas que tienen que ver con Dios. Fíjese usted. O sea, pueden haber miles de experiencias que chocamos, que nos robaron, que hicimos aquí, que hicimos allá. Pero la experiencia más fuerte, la experiencia más profunda en la vida de las personas tiene que ver, o son aquellas que tienen que ver con Dios. Cuando de alguna forma o circunstancia el Señor se ocupa de manifestarse o darse a conocer de la manera, más real o entendible, al punto, fíjese, que no quede ninguna duda que ha sido el Señor comunicándose a la vida de esta persona. Y de hecho ahí tiene sentido porque el hermano Alberto Motesi, hablando de la experiencia, dice, más grande de su vida, esa experiencia ya ha tenido que ver con Dios. Repito, cuando tengamos alguna experiencia de ese tipo, de esa naturaleza, cuando sabemos que Dios está hablando o Dios está comunicando y no lo hace de la manera a lo mejor más usual, sino bien diferente, entonces esa experiencia va a quedar muy marcada en nuestras vidas. O sea, siempre, fíjese, siempre. Ahora, por tratarse del Señor Dios Todopoderoso, toda experiencia que tenga que ver con Él nunca podrá ser sumada al cúmulo de experiencias normales que nosotros tengamos, porque déjeme decirle que no es usual el vivir tan alto privilegio como es el de tener un contacto tan directo y tan claro y tan íntimo con el Señor. Eso usted siempre lo va a marcar, y usted siempre lo va a recordar como algo sumamente llamativo, y de hecho como un gran privilegio el que Dios se haya ocupado, fíjese, de comunicarse con cada uno de nosotros y de hacerlo de la manera tan particular y tan íntima como lo puede hacer el Señor. Déjenme decirles que hay muchos personajes en la Biblia que vivieron experiencias fuertes, sumamente significativas con el Señor. Y cuando vivieron ese tipo de experiencia, pues ellos quedaron marcados por ese tipo de vivencias. El caso, por ejemplo, de Moisés, si nosotros queremos traer a cuenta, ¿verdad?, la experiencia de algunos. Fíjese, oiga lo que dice la palabra en Éxodo 3:1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza o de un arbusto. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego
y la zarza no se consumía. Póngale usted. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo el Señor: vea, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahí sigue narrando. Pero lo que quiero decirles es que esta experiencia marcó la vida de Moisés. Y marcó la vida de Moisés tan significativamente, que de hecho de ahí surgió todo el propósito de vida. De ahí le fue encomendada toda una misión a Moisés. Y bueno, fue trascendental para él dicha experiencia, el hecho de que Dios, fíjese, se haya tomado el tiempo de comunicarse, o sea, con Moisés, y de extenderle o darle todo un mensaje con toda la claridad de lo que estaba requiriendo de su vida. Entonces, y así pudiéramos mencionar muchas otras experiencias que están registradas en la palabra de Dios, de cómo grandes hombres, fíjese, recibieron esa intimidad y Dios habló con ellos de diversa forma o de diversa manera. Cuando conocemos de las experiencias que a lo mejor otros tienen con el Señor, a lo mejor lleguemos a pensar que el contacto o comunión del Señor solo es un privilegio de pocos. Hay algunos que pudiéramos llegar a pensar eso. Bueno, pareciera, ¿verdad?, que esa comunicación íntima que el Señor ha tenido con las personas lo ha hecho solo en casos bien particulares. De a lo mejor, o sea, personas con tan altos privilegios que el Señor los ha recompensado de esa forma o de esa manera. Y quizás lleguemos a pensar y a decir que ninguno de nosotros a lo mejor tenemos la capacidad o demos la medida para tan altas experiencias espirituales. Pudiéramos llegar a pensar eso, pero yo quisiera que fuéramos al versículo que nos trae en esta noche, y vamos a entender ese gran privilegio, fíjese, que hay detrás, o sea, de aquellas personas que son consideradas justas delante de Dios. ¿Por qué no vamos a Proverbios 3:32? En Proverbios 3:32 hay una verdad tan fuerte, tan profunda en este versículo, que de hecho tiene que ver con los justos. Entonces dice: porque Jehová abomina, dice, al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Es con los justos. Y dice otra versión: porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. Mire usted. Entonces ahí podemos llegar a entender por qué Dios se toma ese privilegio de visitar la vida de algunas personas
y tener esa comunión. Pero déjenme decirles que el ser justos no es una elección del Señor, es más bien nuestra elección, ¿verdad? Es más bien nuestra elección. La comunión íntima del Señor no es solo para aquellos con quienes el Señor desea comunicarse, sino la comunión íntima del Señor también vendría a ser para aquel que decida vivir cerca del Señor. Porque una cosa es que el Señor se acerque a nosotros, pero otra cosa es que nosotros deseemos estar cerca del Señor. Por eso, hermanos, decimos que el mayor y más grande privilegio del hombre o de la mujer que decida vivir como justo sobre la tierra será la comunión íntima del cual esta persona gozará del Señor siempre. Fíjese bien, siempre. Porque esto es lo que el Señor nos revela en su palabra. Yo quisiera que volviéramos al texto y lo repitiéramos todo. Dice, hágame el favor, a la cuenta de 1, 2, 3, ¿verdad? Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. Entonces ya no es solo el Señor decidiendo, sino nosotros podemos decidir estar o vivir dentro de esa comunión íntima con el Señor, porque aquí hay una revelación a quienes se acerca Dios. Dice, porque Jehová abomina, dice, al perverso, mas su comunión íntima, mire, mas su comunión íntima es con los justos, con los justos. Y aquí viene como la pregunta, pero ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Mire, las personas justas son aquellos son aquellas que ocupan o tienen una posición correcta delante de Dios. Las personas justas son aquellas que tienen o han adoptado una posición correcta delante de Dios. Son aquellas personas que han decidido muy voluntariamente vivir bajo el temor de Dios y ocuparse muy fielmente en obedecer o sujetarse a las leyes, principios o mandamientos establecidos por el Señor. Miren, los justos son aquellos que nunca estarían dispuestos a verse involucrados en ninguna situación pecaminosa delante del Señor y delante de los hombres. Eso es lo que pudiéramos decir. Son aquellas personas que tienen una posición correcta delante de Dios. La posición exacta, o sea, delante de Dios. Ellos son los justos. Y de hecho, pues sobre ellos está hecho esa promesa. Dice el Señor que Él aborrece al perverso, pero dice tiene una comunión íntima con los justos, ¿verdad? Con los justos, comunión íntima con los justos. Entonces toda esta serie de prédicas buscará eso, el dar a conocer todo ese diseño de bien que el Señor ha dispuesto sobre la vida de todos aquellos que decidan vivir como justos. Luego vamos a ir empleando este concepto y vamos a irnos metiendo pues con más detalle. Inicialmente cuesta como asimilar algunas cosas que son importantes, pero a medida que las vamos como pronunciando y diciendo, vamos tomando como mayor claridad. Pero hay toda una bendición sobre los justos. Hay toda una bendición sobre aquellos que voluntariamente deciden vivir de la manera más correcta delante del Dios eterno, delante del Dios
Todopoderoso. Ahora, hay tres verdades muy importantes que me gustaría compartir relacionado con aquel buen deseo que pueda surgir en cada uno de nosotros de ser ese hombre o mujer capaz de vivir diariamente en esa comunión íntima con el Señor. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿quiénes quisieran, o quiénes quisiéramos vivir toda nuestra vida teniendo esa comunión o esa intimidad con Dios? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Porque todos queremos tener una relación íntima con el Señor, vivir como justos y sobre todo dar testimonio de esa promesa delante de las personas y de hecho delante del Señor. O más bien yo les voy a preguntar para no estar ahí como dudando, ¿quiénes desearíamos tener esa vivencia de esa comunión íntima con el Señor? Amén. Todos, ¿verdad? Ahora, como ahí está la promesa del Señor, ¿verdad? Él dice, detesta al perverso, detesta, diga conmigo, detesta al perverso, dice, pero tiene una comunión íntima con los justos. Amén. Comunión íntima con los justos. Entonces la idea es ayudarnos a todos cómo permanecer en ese lugar, cómo exactamente ubicarnos de la manera más correcta delante de Dios y poder vivir esta promesa, porque eso de hecho es lo importante, el poder asimilar, ¿verdad? la palabra del Señor, poder entender la palabra del Señor y poder irnos ubicando en la posición más correcta en nuestra vida. Porque mire, Dios tiene grandes promesas para cada uno, pero de repente nuestra experiencia no es de grandes promesas. Estamos frustrados, estamos a lo mejor con sentimientos de fracaso, estamos viviendo algunos, pero a puras penas, como dicen en buen santaneco, ¿verdad? Y no debe de ser así. Nuestra experiencia en el Señor debe de ser la experiencia más linda, de la que todos hablemos por todos lados, o sea, cómo el Señor es nuestra ayuda en todas las cosas. Pero es obvio que así como un día, ¿verdad?, aprendimos bien la matemática, aprendimos bien la división. Yo recuerdo que mi abuelo me tenía toda la mañana enseñándome matemática, toda la mañana enseñándome a dividir, toda la mañana enseñándome a multiplicar. Yo recuerdo, no se me va a olvidar porque ahí está el recuerdo de mi abuelo, y me tenía haciendo sumas y restas y multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Y cuando medio me descuidaba, ¡ay!, me jalaba el pelo, y yo creo que por eso ya comencé ahí comencé. Pero fue así nuestro aprendizaje en el Señor, o más bien afuera. Así fue nuestro aprendizaje, ¿verdad? Ustedes aprendieron y mire, hasta que nos volvimos diestros en aquello. Yo creo que el mayor error nuestro en la iglesia es, y ya lo he dicho, creer que somos simplemente porque oímos. Saber que ya lo podemos hacer simplemente porque una vez lo escuchamos de alguien, y eso no es así. Esa es la parte que hay que corregir, o sea, es la parte que hay que trabajar conmigo mismo, que necesitamos hacer nuestro plan de ejercicio, así como lo haría, o sea, cualquiera, ¿verdad?, con el objeto de comenzar a practicar lo que es verdadero. Entonces, por eso hay mucha frustración en la vida cristiana, porque la gente dice, o los hermanos dicen, pero es que yo voy a la iglesia y a mí no pasa nada. Pues sí que va a pasar, sé que de oír no se recibe solo, o sea, es de hacer. Y hoy vamos a ver muy claramente quién es un justo, porque fíjese que no es solamente ay, yo soy justo. Vamos a ver quién realmente es un justo. Por eso hay tres cosas importantes que a mí me gustaría
dejarles a cada uno, porque hay toda una promesa de bien, hay toda una promesa de bendición, hay toda una promesa pero de grandeza sobre la vida de aquel que logre asimilar esta palabra. Pues yo siempre voy a decir, para todos, ¿verdad? La vida cristiana debería de ser lo más lindo, lo más rico, o sea, lo más grande que pueda haber en la vida de una persona. El poder dar testimonio de esa verdad espiritual cuando conocimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y hablar de ello como lo más grande que ha pasado en nuestra vida. Fíjese usted. Pero de repente no es así. Pero hoy vamos a ver qué tenemos que hacer para poder ubicarnos exactamente en ese lugar de privilegio que la palabra de Dios dice. Número uno, mire, cuide muy responsablemente de no relacionarse con cosa alguna que lo convierta en una persona perversa delante del Señor. Estamos trabajando el texto, hermano. Estamos trabajando netamente el texto, ¿verdad? O sea, ¿qué dice el texto? Porque Jehová, dice, abomina al perverso. Entonces yo no puedo desear o anhelar la mejor vida de parte de Dios si mi posición sobre la tierra no es de una persona justa, sino de una persona perversa. Y para no ser una persona perversa, hay que saber quién es una persona perversa, para no caer en ese rubro, porque de repente, insisto, o sea, es cierto, podemos cantar, podemos orar, pero si lo que yo estoy practicando es perversidad, entonces lo que a lo mejor tengo es una rutina de canto. Pero dentro de la categoría de lo que dice la palabra del Señor, no soy una persona justa. Por eso necesitamos aclarar quién es un perverso, para no caer dentro de esa categoría y no estarnos engañando a nosotros mismos, creyendo que tenemos toda la bendición del mundo, cuando realmente lo que tenemos es un corazón perverso, ¿verdad? Perdón la expresión o la forma, pero es la única manera de que el texto pueda tener más claridad. Entonces dice lo primero: cuide muy responsablemente de no relacionarse con cosa alguna que lo convierta en una persona perversa delante de Dios. Entonces la pregunta de los niños: ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? De todos los tipos. Si nosotros le preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no puedo ser una persona perversa? Porque al perverso, como quien dice, ni Dios lo quiere. Dios no quiere al perverso. Dice que lo abomina, lo detesta, lo rechaza. Mi hija Evelyn, ella comió guineo cuando niña. Yo recuerdo que mi suegra la socolió de guineo todos los días, pero bueno, de niña ella comió y comió y comió. Ella ahora no puede, pero es que detesta, así como lo oye, solo medio logra oler el guineo, y ella ya se está tapando. No puede, no puede. Y bueno, entonces es algo semejante. O sea, cuando Dios mira a un perverso, hay un perverso, a lo mejor, yo no quiero nada que ver, y se tapa la nariz. Pongámoslo así, para que se entienda. Eso es lo mismo que el Señor hace. Dice que el Señor detesta al perverso. El Señor abomina al perverso. Entonces, y una persona se convierte en perversa, mire, en perversa, cuando muy conscientemente de la maldad se ocupa en practicar y hasta disfrutar todo el mal que el Señor rechaza. Aquel que muy conscientemente, o aquel que muy consciente del mal, fíjese, del mal, lo aprueba para su diario vivir, dice que ese
es un perverso. Entonces, ¿cómo describiría en el caso la palabra del Señor a un perverso? Yo quisiera que fuéramos a un salmo, pero no puse la cita, que dice de la siguiente forma, mire, dice, en lo profundo de su corazón, el pecado convence al perverso de hacer el mal. Fíjese, en lo profundo de su corazón el pecado convence al perverso de hacer el mal. No le teme a Dios ni lo respeta. Dice, se mienten a sí mismos, no ven sus faltas y por eso no se sienten mal por lo que hacen. Sus palabras solo son maldad y traición. Han dejado de obrar con sensatez y de hacer el bien. Cuando se van a dormir, oiga, cuando se van a dormir, planean el mal que van a hacer. Al otro día se levantan dispuestos a hacer el mal y no cesan de hacerlo. Entonces ahí está como descrito. La actitud mala de una persona perversa se manifiesta. Mire, ¿dónde está la actitud de maldad? ¿Dónde está? Dice que esa actitud de maldad aparece en una persona perversa cuando en su mente y en su corazón, o sea, consciente de lo malo, no lo rechaza, sino lo aprueba, lo justifica e incluso toma tiempo para planearlo y ejecutarlo. No sé si me doy a entender. O sea, dice, la actitud mala de una persona perversa se manifiesta cuando consciente de la maldad, en su mente y en su corazón, no la rechaza, sino la aprueba, la justifica y hasta la planifica para hacerlo. Por eso leía los versículos. Dice, cuando se van a dormir, planean el mal, sabe que es malo, pero en lugar de rechazarlo, dice que se levantan el siguiente día dispuestos a hacer el mal y no cesan de hacerlo. Entonces dice que cuando hay esa actitud de conscientes de que van a obrar el mal no es rechazado, sino el mal es hasta planificado, justificado. Esa es una persona perversa. Fíjese, esa es una persona perversa. En cambio, mire, el justo, pudiéramos decir que cuando ve aparecer en su mente la maldad, ahí en su mente lo rechaza. Amén. Sí me doy a entender. ¿Sí? Entonces dice que el perverso piensa lo malo, pero en lugar de rechazarlo, lo justifica. Y cuando no solamente lo justifica, sino lo planea para hacerlo, ahí está la manifestación de la maldad. En cambio, el justo, cuando ve aparecer el mal, fíjese, en su mente o en su corazón, ahí mismo actúa, ahí mismo reacciona. Y reacciona con una actitud de arrepentimiento, girando en una dirección contraria, en una dirección diferente. Entonces ahí está el descrito quién es una persona perversa. Está consciente del mal,
pero no solamente consciente, sino medita, piensa sobre ello, pero comienza a justificar lo malo. Pero no solo lo justifica, sino lo planea. Y no solamente lo planea, sino lo ejecuta. Amén. Entonces ahí hay perverso. Entonces dice que con esos, o a esos más bien, el Señor los aborrece. Ahora pudiéramos preguntarnos, pero ¿qué cosas aborrece? Porque dice al perverso, ¿verdad? Lo aborrece. ¿Haciendo qué cosas el malo es hallado así, perverso? Entonces pudiéramos ir y mencionar aquellos versículos donde está detallado todo lo que el Señor aborrece. Mire, vamos a Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Volvamos a lo mismo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces pudiéramos decir que estos son los pensamientos del perverso. Y el perverso, o sea, piensa lo malo, piensa la mentira, piensa, o sea, que al decir esas palabras va a generar discordia en la casa o en el trabajo, pero aún, fíjese, consciente, no lo rechaza, sino lo ejecuta. Y cuando hay conciencia del mal y no hay un arrepentimiento, sino todo lo contrario, hay hasta planificación para hacerlo, ahí lo que se está desatando, ¿verdad?, o activando en una persona es su mente perversa. Entonces por eso decimos, mire, si usted va a tener intimidad con Dios, si usted va a ser de aquellas personas a las cuales el Señor va a visitar, ¿verdad?, con intimidad y con mucho detalle, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos de que no se filtre sobre nuestra vida todo aquello que pueda parecer perversidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Número 2, cuide muy responsablemente de practicar la sujeción a los principios, leyes o mandamientos del Señor, de manera que delante del Señor y las personas, cada uno de nosotros seamos reconocidos como justos. Fíjese bien, hay un testimonio que dar. Hay un testimonio que de hecho todos miran. Fíjese, lo mira la señora que está a la par de su trabajo, lo mira la vecina que está enfrente, lo mira el de la tienda, lo mira el que va vendiendo jocotes o guayabas. Todos van a ver nuestro testimonio. Y para todos ellos, fíjese bien, nuestro reconocimiento al hecho de que todos tienen que decir lo mismo de nosotros. Todos tienen que hablar lo mismo. Hay algunos que miran maldad en esto, en que las hermanitas andan ahí con sus ventecitas, ¿verdad?, que van a recoger a saber a dónde. Y los hermanos todavía les piden rebaja. Dice, ¿cómo es? Dice, a 2 por Cora, dice. Y todavía le dice, y no me hace una rebajita.
Pero que eso yo creo que ya es maldad de plano. En lugar de soltarse y darle otra cosa y valorárselo hasta más, ¿verdad? Pero todas esas cosas, yo insisto en esto. La señora de la tienda tiene que hablar que somos justos. La señora del mercado donde usted va, usted no puede irse a pelear con ella. Usted no puede deberle a la señora de las tortillas. Pase mañana. Dice el Señor, páguele Dios. Páguele. Entonces todo eso es parte. O sea, mire, él dice que el hombre justo no es el que piensa ser justo. No, es el hombre justo. Dice que el Dios va a tener intimidad no con el que cree, o piensa hacerse justo. Él sabe reconocer al justo. Y la intimidad la va a tener única y exclusivamente con él, con el justo. Entonces ahí viene, bueno, pero ¿qué es lo que hace el justo para que Dios quiera estar siempre con él? Y la respuesta sería, bueno, porque es un hombre que se ocupa muy responsablemente de practicar la sujeción a los principios, leyes o mandamientos del Señor, de manera que delante del Señor y las personas, ellos sean reconocidas como personas justas. Entonces nosotros no podemos venir a la iglesia, ser aquí justos y ser allá afuera injustos. Eso no es un justo. Eso no es un justo. Entonces la persona justa no lo es por pensar que puede ser justo, sino porque es justa. O sea, la indecisión, hermanos, es una actitud que no favorece a nadie. Cuando no estamos claros para nosotros mismos si somos una cosa o somos otra. Nosotros no deberíamos como entendernos a nosotros mismos como medio cristianos. No hay medios cristianos. O somos justos o somos perversos. Simplemente. Entonces el justo, mire, insisto, el justo no es aquel que vive luchando entre el bien y el mal. El justo solo está comprometido con una sola cosa, es en practicar la obediencia al Señor. Oiga esto, cuando luchamos entre mentir o no mentir, entre robar y no robar, entre decir algo injusto y no decirlo, cuando estamos solo luchando entre esas cosas, solo estamos dejando ver nuestra indecisión o falta de compromiso con la obediencia al Señor. Pero el justo no es aquel que aún duda entre si es o no es. El justo tiene muy claro para sí mismo que su único compromiso es con el Señor, nada más. Por eso el Señor, mire, elige al hombre o la mujer justa como digna de su intimidad y lo hace por su determinación y no por su indecisión. La indecisión es aún terreno del perverso, pero la firme determinación es terreno del justo. Ahí estoy parado. No sé si me doy a entender. El justo no está luchando entre el bien y el mal.
El justo solo está parado en una posición. Él sabe que tiene que obrar el bien. Pero cuando unas veces hacemos el bien, pero por otro lado hacemos el mal, esa indecisión es terreno aún de perversidad. Y lo que hay que hacer es que definirse para saber exactamente que somos de una sola costura, que somos de una sola, de un solo hilo. ¿Cuántos de nosotros vemos bien la combinación entre, díganme ustedes, dos tipos de telas diferentes, el algodón y el poliéster? ¿Cuántos ven como buena combinación poliéster con algodón? ¿Verdad que no? Un solo hilo. Nosotros solamente somos de un solo hilo. No somos de 2 o 3 hilos. Un solo hilo. Temor a Dios. ¿Sí? Amén. Entonces el justo, dice la palabra, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces en esa parte es también la que necesitamos determinar. Cuide muy responsablemente de practicar la sujeción a los principios, leyes o mandamientos del Señor, de manera que delante del Señor y las personas usted sea reconocida como una persona justa. Amén. De la que todos tienen que dar testimonio de ser justo, fíjese, delante de Dios y delante de los hombres. Y tercero y último punto como importante es: cuide siempre, recordar que la comunión íntima que vivamos con el Señor será el mayor y más grande privilegio que podemos tener sobre esta tierra. Así como usted lo oye, ese es el privilegio más grande que nosotros podemos vivir sobre la tierra. Nada, puede ser comparado a saber que la comunión más cerca que tengamos como personas o creyentes sea el Señor. Eso le va a infundir a usted mucha seguridad, mucha confianza consigo mismo cuando sabe perfectamente que la persona más íntima a usted es el Señor, fíjese. Eso le va a dar, seguridad, le va a dar firmeza. No se va a sentir usted insegura, sino todo lo contrario. Le va a brindar mucha seguridad. Esa comunión íntima, fíjese, fue lo que llevó a José allá en el Génesis a ser un hombre admirable y a ser el hombre más capaz de su época en el gobierno de la nación egipcia. Esa intimidad con Dios, esa relación que había entre José y su Dios, dice que fue esa intimidad la que hizo grande a este hombre. O como quien dice, si tenemos el camino, para poder vivir una vida en la intimidad con Dios, más bien lo que tenemos que hacer es aprovecharla. Porque el resultado que vamos a tener de esa vida va a ser todo lo mejor que nosotros podamos imaginar. Y nosotros podemos verlo muy bien en la vida de José. Cuando leemos Génesis 39:2, la palabra va a leer lo siguiente. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. La palabra de Dios da testimonio de cómo era la relación de intimidad entre José y Dios. Dice: mas Jehová estaba con José. Eso es Génesis 39:2. Luego en Génesis 39:21 dice, oiga bien, pero Jehová estaba con José y le extendió su mano y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero comienza diciendo:
pero Jehová estaba con José. Pero también en Génesis 39, 23, nuevamente insiste la palabra en lo mismo y da referencia 3 veces de José acerca de lo mismo. Dice, no necesitaba atender el jefe de la casa cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Lo prosperaba, perdón. Entonces mire, hay 3 referencias en la palabra acerca de cómo era la relación que tenía Jehová Dios con José. Y en las 3 dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Porque Jehová estaba con José. Entonces pudiéramos decir, pero ¿por qué Jehová estaba con José? Y la respuesta sería, porque José era una persona justa. Por eso mantenía esa intimidad y esa relación constante con este hombre. Ahora, esa intimidad que José tuvo con Dios, mire, lo posicionó de una seguridad tal que José no dudaba que Dios podría revelarle los sueños del que Faraón fue objeto y que nadie los podía interpretar. Yo no sé si ustedes se recuerdan de todo este suceso, de cómo el nombre de José llega a oídos de Faraón, de cómo el copero, ¿verdad? Cuando ellos también habían tenido un sueño que uno iba a ser decapitado, pero que el otro se iba a salvar, ¿verdad? Dice que ahí estaba José con ellos. El panadero fue decapitado y el copero sale libre. Cuando vuelve a su lugar de copero, escucha a Faraón decir que había tenido ese sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Dice que Faraón fue a llamar a todos los que él creía podían descifrarle, y ni uno solo de ellos le ayudó. Pero de repente se le viene a la mente al copero y le dice, mire, señor, no sé cómo le llamaba, cuando nosotros estábamos en la cárcel, había un hombre, o sea, que nos interpretó el sueño que ambos habíamos tenido. Y le dice, pues, anda a llamarlo, hombre, anda a traerlo. Y dijo Faraón a José, dice, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, dice, que oyes sueños para interpretarlo. Mire, porque respondió José a Faraón diciendo, oiga lo que decía, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esa intimidad que José tenía como hombre justo le hizo confiar en que Dios le daría entendimiento para salir victorioso en medio de aquella situación que demandaba en ese momento Faraón, solicitando que alguien le interpretara los sueños. Fíjese usted. Y dice le dice, bueno, yo, como quien dice, mira, yo no puedo, pero yo tengo a alguien que lo puede decir. Esa certeza, esa seguridad era básicamente ya testimonio de la relación íntima que José tenía con su Dios, como para no echarse para atrás ni decirle, pues mira, Faraón, ¿verdad? Voy a consultarle, a lo mejor sí, a lo mejor no vaciló, sino no está, dice, en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces el Señor, mire, en la intimidad nos va a dar certeza. El Señor va a traer seguridad. Yo decía hace poco, mire, si usted
todos los días se toma el tiempo debido para estar delante de la presencia de Dios, a lo mejor así como lo hacía Daniel 3 veces al día, déjeme decirle que un mes hágalo, un mes practíquelo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Intimidad, 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 intimidad con Dios. Va a romper todo lo que está alrededor suyo, que lo está limitando. Se rompe. No hay manera que alguien en la intimidad con Dios quede igual, como que no ha sucedido nada, como que no ha pasado nada. Y qué bueno es que el Señor nos muestre el camino. Mira, a mí me gusta esto. Y sé que la idea es llevar esta palabra para crear expectativa en cada uno de que sí podemos. Si se puede vivir en esa intimidad, si se puede vivir en esa relación, si se puede vivir en esa compañía constante del Dios eterno sobre nuestra vida. Que de hecho ya lo dice la palabra. Dios dice abomina al perverso, pero la intimidad, ¿verdad? La comunión íntima es con los justos. Pero ¿quién es el justo? El que ha decidido permanecer en la posición correcta delante del Dios eterno, delante del Dios todopoderoso. Yo quisiera decirles, mire, cantando vamos a lograrlo. Y yo digo, o sea, es obedeciendo que lo vamos a lograr. Es siendo recto en el trabajo, es siendo recto en la casa, es siendo recto en la iglesia, es sujetos a la palabra del Dios eterno que vamos a ver nuestra vida cambiada totalmente. Es ahí. Entonces dice, esa intimidad con Dios hizo de José una persona muy valiosa para el reino de Egipto. Esa intimidad lo hizo muy valioso, al grado que cuando Faraón conoció quién era José, oiga lo que dijo Faraón de José. Y dijo Faraón a sus siervos, mire, dando testimonio de José, dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Como quien dice, de ese tipo de hombres parece que no hay muchos. Y ese hombre, ese José, él ha hecho el paréntesis. Ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre justo. Ese es un hombre verdadero. Y dijo Faraón a José, dice, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Cuando él le descubrió los sueños y le dice, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué lo levantó? La intimidad con Dios. Hay veces hacemos miles de cosas, pero no tenemos intimidad. Y necesitamos, fíjese, estar en esa intimidad con Dios, relacionarnos con Dios, familiarizarnos con el Señor, siempre, todos los días. Y de hecho vamos a ver ese gran privilegio que los justos tienen. ¿Cuál es el más grande y mayor privilegio de los justos? El más grande y mayor privilegio de los justos es, fíjese, que Dios ha decidido tener comunión íntima con ellos, con los justos. Amén. Comunión íntima. Entonces ahí está el mayor y más grande privilegio de los justos, es comunión íntima
con el Señor. Al perverso, dice, yo lo aborrezco, pero mi comunión íntima es con los justos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Entonces eso es algo que el